Adolf Hitler, la historia jamás contada. Los documentos y archivos gráficos del personaje más enigmático del siglo XX ven por fin la luz. Hitler, ascenso y caída. Alemania, despierta. Este llamamiento fue más potente que cualquier otro lema político. Sonaba como un grito de salvación. Alemania, despierta. Para una nación confusa con la identidad sacudida tras una guerra perdida, la llamada trajo la promesa de un nuevo amanecer, unida a un símbolo y a un hombre. La llamada venía de un hombre que entendió el poder mágico de las imágenes sencillas. Un hombre al que le gustaba descender de las nubes hasta su gente como una especie de dios. Millones de personas estaban preparadas para entregar su lealtad incondicional a cualquier hombre que les prometiese lo que más necesitaban: ley y orden, un rumbo y, sobre todo, creer en ellos mismos. Adolf Hitler apareció ante millones de alemanes como el hombre que podía darles todo esto. En él vieron la prueba viviente de que el curso de la historia podía estar ligado al destino de un hombre. Su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, lo expresó con estas palabras: "Está muy bien gobernar por la fuerza, pero es bastante mejor ganarse el corazón de una nación". Das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Hitler se veía como el salvador de un mundo al borde del desastre, y esa fue la imagen que cultivó. Estaba constantemente rodeado de una multitud de cámaras. Sus fotos le muestran con una figura estilizada, casi monumental. Preparaba su imagen para la posteridad,
Un monumento magnífico entre una multitud entregada. Aquel provinciano de Bavaria llegó a ser un líder nacional, cuyas acciones sacudieron al mundo. Se iba a convertir en una de las carreras más monstruosas de la historia. Capturó la imaginación popular a un grado que pocos políticos han igualado. Más que nadie propagó el miedo y satisfizo la nostalgia del elegido, que permaneció solo cargado de grandeza. Era básicamente una carrera alemana, una carrera que solo podía surgir de las raíces de la historia alemana. Pero más que cualquier otro hombre, también representó el espíritu de su tiempo. Millones de personas se unieron a su bandera. Pero la vieja Europa que reivindicó Salvaría ya estaba condenada, y fue el mismo hombre quien finalmente la destruyó. El fuego creativo que le llevó al poder era también una fuerza destructiva de energía sin precedentes. Las vidas de las personas no significaban nada para él. Quiso represar el curso de la historia, y sus seguidores, confiando ciegamente hasta el final, creyeron que lo conseguiría. No pensaron en las víctimas. Gracias a él, Alemania y la vieja Europa desembocaron en un final catastrófico y nada glorioso. Su éxito se cimentó en la oratoria. La fuerza de la retórica atrajo a cuantiosos partidarios. Andando a través de una oscuridad misteriosa hacia los sonidos conmovedores de la marcha de Badenweiler, flanqueado por muchedumbres esperanzadas, parecía transfigurado. En el fondo nunca perdió su provincianismo. Un hombre pequeño, vulgar y con rasgos comunes. Pero en tiempos como aquellos consiguió el brillante carisma de un demagogo de verdad. Desde el comienzo, cuando nuestro partido estaba formado por solo 7 miembros, insistimos en que este era un partido con ideales y que por lo tanto nunca comprometeríamos ni compartiríamos el poder. Empezó después de la Primera Guerra Mundial como agitador derechista en Baviera, donde ganó cierta notoriedad por su extremismo. Estaba en las listas de una de las minúsculas facciones políticas que se conocieron en las bodegas de Múnich. Siempre había hueco para otro activista gritón. Era una persona apasionada y enojada, y las multitudes respondieron. Haría hasta 10 discursos en un solo día, siempre estudiando y mejorando su impacto en la audiencia. Estudió las fotos tomadas por su fotógrafo, Heinrich Hoffmann, y las usó para perfeccionar sus actitudes y sus gestos. La combinación de intensidad maníaca y serenidad ya estaban en evidencia. He hecho un discurso tras otro discurso tras otro discurso, declaró. 10 años después, estaba en el poder. Unos días después de su nombramiento como canciller, dio un discurso fundamental en el Palacio de los Deportes de Berlín. Al principio parecía tenso e inquieto. Su cara afeminada delata sumisión y apetito sexual.
Nuestro Führer, canciller Adolf Hitler, hablará ahora. Sus apariciones públicas fueron dirigidas cuidadosamente. Todo estaba calculado, desde la magnitud y duración del mitin hasta el ritual que rodeaba su entrada. Tendría a la multitud esperando antes de que el discurso comenzara, elevando la tensión deliberadamente hasta el rojo vivo. Un movimiento vacilante marca el comienzo. ¡Compatriotas! El 30 de enero se formó el nuevo gobierno nacional. Yo, y conmigo el movimiento nacional socialista, lo formamos. Un mitin de masas, dijo Hitler, se diseña para apagar el proceso de pensamiento. Solo así la gente estaría preparada para aceptar las simplificaciones mágicas ante las que toda resistencia se desmorona. Su ataque siempre siguió el mismo patrón. Ahí fue cuando la lucha contra el marxismo comenzó en serio. Juré entonces, solo y desconocido como era, no descansar hasta que Alemania fuese liberada del marxismo. Lamentaría la pérdida de confianza y de orgullo nacionales. Alemania ya no fue respetada. Llegó una época en la que un alemán podía estar orgulloso solamente del pasado, en la que el presente era motivo de vergüenza. Entonces, la inflación se quedó con los ahorros de nuestra gente. Todo esto fue obra de los hombres de 1918. Fue todo lo que hicieron. Mientras se aproximaba al clímax era como si el espíritu hablara a través de él. ¡No mentiremos y no engañaremos! No haré promesas vacías, ni hablaré que la recuperación de Alemania se logrará en cuestión de días. Porque era su energía, no su razonamiento, la que hacía tan convincente su actuación. El futuro de Alemania depende solo de nosotros. De nuestro trabajo duro, nuestra determinación y perseverancia. Igual que nuestros antepasados tuvieron que construir Alemania con su propio esfuerzo. Mientras el discurso llega a su fin, él permanece agotado, intoxicado, a la vez que se mueve en una parodia grotesca de una oración. Mi amor por mi gente es inquebrantable. Y estoy completamente convencido
de que un día millones de los que ahora nos maldicen saludarán con nosotros lo que nos habrá costado un gran esfuerzo crear. El nuevo reino alemán en toda su grandeza, en todo su honor, poder, gloria y justicia. ¡Amén! Incapaz de entablar relaciones personales satisfactorias, había descubierto una manera alternativa de realización. Cansado y sudoroso, hizo su salida con sus guardaespaldas, manteniendo a la gente a distancia de su agotado héroe. Era un agotamiento maravilloso, fruto de la satisfacción. En estas actuaciones se vio cerca de satisfacer su sueño de toda la vida. El hijo de funcionario austriaco rescataría al mundo del desastre inminente. Esta visión tomó forma en Viena a finales de siglo. Hitler tenía 18 años la primera vez que pisó la capital austriaca con la intención de convertirse en pintor. Le deslumbraron las vistas y los sonidos de la ciudad. Fue al teatro y a la ópera. Vio Rennstraße con sus tiendas, sus hoteles y sus casas suntuosas. Estaba abrumado por el esplendor arquitectónico del mundo burgués. Se quedó parado ante el edificio del Parlamento, al que él llamó una maravilla helénica en suelo alemán. Lo pintó con acuarelas e incluso intentó vender sus cuadros de vez en cuando. La Academia de Arte lo rechazó 2 veces por carencia de talento artístico. Vagó sin objetivo, rechazando cualquier idea de trabajo fijo. El pensamiento de trabajo continuado ofendía sus aspiraciones artísticas. Había mucho que admirar por él en la capital imperial, pero también mucho que inquietarle. El emperador Franz Joseph, que celebraba sus 60 años en el trono, parecía un símbolo acertado del imperio envejecido, duradero pero anticuado. A Hitler le deslumbró esta visión de opulencia, pero la buena vida le eludió. Su hogar era una pensión de mala muerte. Tuvo miedo del futuro y veía enemigos por todas partes. Las banderas rojas habían tomado las calles. El Hitler joven se mezcló con las personas de clase media presentes que miraban nerviosos a los trabajadores que marchaban. Más adelante describiría que esa vez se quedó parado, sin respirar, sintiendo el viento de la serpiente humana que pasaba, hasta que se fue a su casa, preso del miedo y de la depresión. La población en crecimiento de la ciudad era una mezcla racial inestable, con un elemento judío numeroso. Su mundo parecía un alienígena terrorífico para la burguesía. Su aparición proporcionó fantasías de asesinato y violación en las mentes asustadas. Los miedos raciales se transformaron en una ideología fomentada por una serie de panfletos chapuceros. El héroe era inevitablemente el caballero blanco. El mismo caballero blanco que recorrió el mundo de las óperas de Richard Wagner, que obsesionaron a Hitler toda la vida. Entre la ópera y la pensión de mala muerte construyó una imagen monstruosa del mundo. Aprovechaba cualquier oportunidad para escapar de una realidad áspera rumbo a su mundo ideal lamentable. Esta es la nobleza verdadera, escribió desde Viena en una postal. Esta contradicción permanecería con él el resto de su vida, seducido por el esplendor del mundo burgués y al mismo tiempo profundamente resentido hacia él. Sentimientos de odio se enconaron bajo su devoción por la belleza decadente del viejo mundo.
Ese mundo fue destruido y enterrado por la Primera Guerra Mundial. Hitler reunió y alistó un regimiento bávaro voluntario. Después de la guerra, la revolución probó el grado de decaimiento del viejo mundo. Durante un tiempo el Estado estuvo sin líder. El poder estaba ahí para ser sobornado, fuera en las calles. El público asustado fue testigo de las tropas que se amotinaban, de los alborotos y de los disparos. Un hurra al nuevo orden. Sin el Kaiser, Friedrich Ebert y los socialdemócratas instalaron una república burguesa. Los socialdemócratas podían lograr el poder solo con una alianza con el ejército, y con la ayuda del mismo salieron de la revolución y restablecieron el orden. El resultado fue un estado de compromiso al que se le otorgó escasa confianza. La revolución alcanzó su grado más violento en Baviera. Durante mucho tiempo, Múnich estuvo inundado de idealistas de izquierdas con visiones de un mundo nuevo. Varios meses después que en Berlín, las unidades libres del cuerpo tomaron Múnich. Eran cuadrillas paramilitares formadas para combatir los concejos de trabajadores en el poder. Baviera ya no fue más el hogar de la revolución, sino tierra de crianza de la contrarrevolución. Las fuerzas de liberación se quedaron después de la liberación, soldados veteranos que rechazaron ser reintegrados en la vida civil. La guerra les había enseñado a considerar el mundo en términos de liderato estricto, de obediencia y de ley marcial. Eso no iba a cambiar. Uno de ellos, Adolf Hitler. Había servido al mundo como mensajero en primera línea de guerra y había ganado la Cruz de Hierro. Pero nunca le promovieron más allá de cabo. Sus superiores sentían que carecía de cualidades para el liderazgo. Sus camaradas le consideraban un ser extraño. Pálido y distante, guardó las distancias. Después de la guerra, Hitler permaneció en el ejército. En su licencia de armas puso de profesión escritor y alquiló una habitación en Múnich. Tenía 30 años y le asustaba la perspectiva de la vida civil. Un forastero sin raíces que pronto sería alcanzado por los dramas políticos de su tiempo. Después, en 1919, formó uno de los innumerables partidos políticos. El joven agitador pronto comenzó a destacar sobre la muchedumbre. Se convirtió en una figura clave en el cuerpo libre y en los grupos nacionalistas. Su personalidad comenzó a tomar forma. Sus discursos incontables en las bodegas de Múnich o en las calles de la ciudad fueron aplaudidos con un entusiasmo cada vez mayor. Al principio, su único propósito era despertar el entusiasmo por alguien más grande que él, presentar a la multitud perdida y desencajada el hombre que conduciría su lucha contra el enemigo del exterior y el enemigo de dentro. El líder indiscutible era el general Ludendorff. 3 años más tarde, en un mitin nacionalista en Nuremberg, Hitler ya se había convertido en una de las figuras principales. Había empezado a destacar porque estaba impaciente y sediento de poder, y también porque despreció a sus amigotes reaccionarios, a quienes estimaba como a reliquias vanas de una época acabada. Pronto comenzó a atraer la atención de los círculos influyentes.
Las mujeres de la alta sociedad apoyaban al joven agitador. Su notoriedad creció y con ella su confianza y su agresividad intimidante. Su máxima era todo o nada. Intentó un golpe de Estado. Por un momento pareció que Múnich estaba a su alcance. Una proclamación a la gente alemana expuso que el gobierno de Berlín había sido derrocado y que Ludendorff, Hitler y otros eran ahora los líderes de un gobierno nacional. Pero el golpe falló. En el pasillo de los héroes, el Feldherrenhalle, la demostración de apoyo a Hitler y Ludendorff fue eliminada bajo fuego policial y Hitler huyó asustado. En prisión, esperando a que leyesen su destino, Hitler entró en depresión. Sus amigos tuvieron que convencerle para que no se suicidase. Pero cuando escuchó que él y sus compañeros conspiradores iban a ser procesados por traición, sintió que su gran oportunidad había llegado. Sería la plataforma perfecta para llegar a los jueces y a la opinión pública más allá del juzgado. El acusado se volvería el acusador. En vez de demostrar su inocencia, asumiría toda la responsabilidad de sus actos, reivindicando el papel de salvador de la patria. Así, podría ganar un nuevo apoyo y transformar una derrota inminente en un triunfo personal. El plan funcionó perfectamente. Hitler eclipsó a la estrella del juicio y el general Ludendorff fue expulsado del liderazgo. Una fotografía tomada durante el juicio muestra a un Hitler con una confianza en sí mismo recién descubierta. Ya era el Führer, aunque tenso todavía e incómodo en su papel. El juicio terminó con el éxito y la aclamación popular para el acusado. Sin embargo, Hitler fue condenado a 5 años de prisión y llevado a Landsberg. En prisión, todavía se veía como ganador moral y pronto el golpe de Estado fallido se convertiría en un triunfo legendario. De un modo sencillo levantó la realidad. Años después cambió el desastre de 1923 por una marcha de la victoria. Hitler colocó una corona en el pasillo de los héroes de Múnich en memoria de los 16 que murieron el 9 de noviembre de 1923. La procesión marchó desde allí hasta la cercana Königsblatt. Hitler tenía 2 sepulcros a la entrada de la plaza en memoria de aquellos que murieron ese día, y sus nombres fueron leídos ceremoniosamente en una lista de honor. Hans-Erich Rickmack, Andreas Bauride, Klaus von Pape, Lorenz Stransky, Karl Laforce, Theodor von der Pforten. En estos cuarteles de la nación, como fueron designados, los héroes caídos del movimiento comenzaban su vigilia eterna. Como director y estrella del show, Hitler presentó solemnemente sus respetos solo. El gran líder en su aislamiento deliberado. El 9 de noviembre de 1923 fue el día más afortunado de mi vida, declararía más tarde. Su encarcelamiento fue indudablemente el punto decisivo de su carrera. Tuvo tiempo para trabajar en sus nuevas tácticas y para escribir Mein Kampf, exponiendo su ideología antisemita y la conquista del Lebensraum. Después de un año en prisión, fue puesto en libertad condicional.
Pero su momento no había llegado todavía. La República despreciada no estaba arraigada con firmeza. Esperó malhumorado en Obersalberg, observando la Alemania de la que se encaprichaba cada vez más, con una cultura que despreciaba. Amor a los negros fue su manera característica y ofensiva de llamarlo. Como político fue todo menos olvidado. Ni siquiera su romance con su sobrina Heli llamó demasiado la atención. Fotos de la vida en el campo. Fue en el Berlín cosmopolita que disfrutaba de sus mejores momentos donde Hitler vio la encarnación de todo lo que odiaba. Actividades de partidos políticos, comunistas, judíos. Sus amonestaciones no fueron escuchadas. Todavía se le daba de lado. No era más que otro excéntrico de los locos años 20. Mientras, Berlín encumbraba a Charles Chaplin, quien más tarde rodaría su clásica parodia del gran dictador. Hitler era igual que el personaje. Había aprendido la lección del golpe de Estado fallido. De ahora en adelante, Hitler evitaría la violencia y se presentaría como un ciudadano responsable. Desarrolló el gusto por llevar trajes oscuros y por rodearse de niños vestidos de blanco. Si no podemos librarnos de nuestros oponentes, dijo explicando sus nuevas tácticas, tendremos que agobiarles a fuerza de números. Debemos ganar apoyo en vez de propagar el terror. Estas nuevas tácticas suponían una gran promesa para el futuro, pero primero tenía que organizar su propio partido. Sin ser todavía el líder indiscutible, Hitler aún estaba trabajando en su estilo. A menudo sus actuaciones eran malas, incluso grotescas, pero estaba aprendiendo todo el tiempo. Imitaba los gestos de los líderes militares. Compensó cualquier carencia en su autoridad personal llevando una fusta consigo. Cuando los antiguos compañeros de armas pretendían ser demasiado familiares, se molestaba. Julius Streicher fue puesto firmemente en su sitio. Todavía las actuaciones no le salían bien. Aún no era el Führer que quería ser. En 3 años consiguió organizar a los nacionalsocialistas en un partido sólido. Las secciones locales se levantaron, muchas de ellas motorizadas. Hitler dedicó atención especial a convertir a los jóvenes. Les ofreció lo que querían: aventura, disciplina y la oportunidad de rebelarse contra el mundo sobrio de sus padres. Unas 2/3 partes de las SA, las tropas de asalto del partido, eran menores de 30 años. Cada año Hitler preparaba una concentración del partido en Nuremberg. Los partidarios llegaban de todas las partes del país para formar parte de ella y para ver a su líder. Los nacionalsocialistas eran todavía un partido minoritario, pero estaban excepcionalmente bien organizados y parecía que nada conseguiría detenerles. Esta determinación provocó una profunda impresión incluso entre los no comprometidos. La gente empezaba a estar cada vez más intrigada por un hombre que podía atraer tantos y a tan devotos seguidores. En el gran desfile de cierre, miles de personas acudieron a la plaza del mercado de Nuremberg esperando ver al líder del partido. Hitler ya era un especialista en montar mítines políticos como si fuese un carnaval. La gente no había vivido algo así desde los días del Kaiser.
Incluso Hitler podía ser atrapado por el espíritu del carnaval, la poderosa mezcla de uniformes, color y festividad. Pero aquí se acerca a su imagen de sí mismo. Un hombre con una misión, macabro y preparado para combatir. Estaba preparado para salvar a Alemania. Pero Alemania le hizo esperar. Su momento llegó con el demasiado familiar acompañamiento de disturbios y peleas callejeras. En 1929 el mundo estaba paralizado por una crisis económica. En Alemania los desempleados rozaban los 3 millones. 2 años más tarde, la cifra se dobló. Era la hora de los radicales. La miseria y la pobreza estaban por todas partes. La gente sentía que estaba perdiendo su vida. Los nacionalsocialistas respondieron al malestar general con un mensaje de optimismo. No tenían solución para el problema de la pobreza. Ofrecían al público nada más que teorías. En vez de arengar a la gente sobre explotación y lucha de clases, le dieron un sentido de pertenencia. Se enviaron programas de autoayuda por todo el país y fondos de trabajo organizados por miembros del partido, igual que el alcalde de Coburg. Cualquiera que no tenga una camisa que echarse a la espalda puede siempre ponerse una camisa marrón, decía su consigna. Y hubo sopa también. Todo esto incrementó la popularidad nacionalsocialista. La crisis trajo nuevos miembros y nuevos simpatizantes. La organización del partido usaba las peores artimañas. Miles de nuevos reclutas fueron atrapados por una campaña a nivel nacional. En público, Hitler mostraba preocupación por la extendida miseria mientras hacía todo lo posible para agravar la crisis. Sabía que esta era su gran oportunidad y pronto sintió que estaba en posición de ir a la capital y agarrarla. En 1926 ya había enviado a Joseph Goebbels a Berlín para preparar el terreno. El partido nazi más multitudinario, con más iniciativa y provocación, fue directo al territorio rojo. Su ataque no tenía como objetivo los débiles e indecisos republicanos, sino los comunistas. En público, Hitler mostraba preocupación por la extendida miseria mientras hacía todo lo posible para agravar la crisis. Sabía que esta era su gran oportunidad y pronto sintió que estaba en posición de ir a la capital y agarrarla. En 1926 ya había enviado a Joseph Goebbels a Berlín para preparar el terreno. El partido nazi más multitudinario, con más iniciativa y provocación, fue directo al territorio rojo. Su ataque no tenía como objetivo los débiles e indecisos republicanos, sino los comunistas. Ernst Thälmann era el líder comunista. En la jerga del momento fue llamada la Marcha de la Provocación. Pronto estalló una guerra civil subterránea.
Casi todos los fines de semana se pagaba un peaje de muerte y balas. A la República le quedaba poca autoridad, aunque tenía las armas más poderosas. La República se tambaleaba. A la vez que la crisis económica empezaba a atacar, había perdido a su última personalidad dominante, Gustav Stresemann. Con su muerte, la agonía de la República comenzaba. La gente sentía que cualquiera que mantuviese lealtad a la República pasaba por un momento duro. Y Hitler estaba a las puertas. El héroe conquistador estaba esperando entre bastidores. Había tomado mucha ventaja a la crisis. Estaba preparado para ser el centro de atención, el gran salvador. Nunca en toda mi vida me había sentido tan feliz, anunció. La gente le apoyaba con gran entusiasmo. Le seguían a donde quiera que fuese. Estaban preparados incluso para pelear por él. Y Hitler estaba disfrutando de la parte que había ensayado y esperado durante tanto tiempo. Las clases medias depositaron sus esperanzas en él. Prestaron atención a su energía y determinación para triunfar donde sus viejos partidos habían caído. La derecha conservadora de Hugenberg estaba ansiosa por alistar a este brillante demagogo para sus propios propósitos. Aquí estaba un hombre que podía ganarles apoyo masivo. En el otoño de 1931 invitaron a Hitler a una reunión en Bad Harzburg. Hitler les hizo esperar. El plan de Hugenberg marchaba mal. Hitler llegó tarde. No estaba interesado en una alianza con los conservadores. No estaba preparado para ser usado por otros. Harzburg pensó que era la señal para un ataque de las fuerzas de la derecha a la República. Pero la gran alianza de los conservadores con los nacionalsocialistas no llegó a nada. No se produjo por Hitler. Su confianza en sí mismo había crecido. Hitler quería conquistar el poder solo. No estaba abierto al soborno. No se había confabulado con los grandes negocios. Aceptó dinero, pero solo cuando era entregado de manera incondicional. En la primavera de 1932 hizo su primer tour propagandístico aéreo, cubriendo 20 ciudades en 7 días. 5 campañas electorales en un solo año. Hitler estaba decidido a destruir la democracia tomando ventaja sobre los significados democráticos. Hitler sobre Alemania. Este eslogan ambiguo fue el que se usó para anunciar el tour. Para algunos significaba una amenaza, para otros significaba la salvación. Un hecho se iba haciendo más claro a medida que su campaña progresaba. Nadie podía detener a Hitler ahora. Su visión era incomparable a la de cualquier otro político. Parecía omnipresente, algo casi extraordinario. Y esto le ayudó a promover la idea de que más que un político era una especie de mesías. Pero todo fue maquinado con precisión militar. 1932 fue el año de los discursos más espectaculares y exitosos de Hitler. También fue el año en el que el partido nazi se convirtió en el más poderoso del país. Lo que más llamó la atención de la gente fue su promesa de que todo iba a ser diferente. Por otra parte, les diría que participaba en sus problemas, que entendía sus preocupaciones. Fue uno de ellos. La vida no había sido más amable con él que con ellos. Y como ellos se había pasado a la política en un acto de desesperación.
Era infatigable, constantemente en movimiento. El propio Hitler habló de aquellos años de persecuciones incesantes, persecuciones a los nuevos conversos, y viajaría a cualquier parte para conocerlos. Goebbels habló ostentosamente de un récord mundial en encuentros personales. Hitler no dejó a nadie con la duda sobre sus intenciones. Me he puesto una meta: liberar a Alemania de sus 30 partidos políticos. ¿Creen que soy como los políticos burgueses o marxistas, quienes son socialistas hoy, socialistas independientes mañana, comunistas al día siguiente y sindicalistas al otro, o demócratas hoy? Del partido de la gente mañana y del partido económico después. ¿Creen que somos como ellos? Hemos elegido nuestra meta y la perseguiremos sin descanso hasta el amargo final. Este era su objetivo, derribar barreras sociales. Todo fue para salvarles de sus ataduras convencionales y permanecer unidos en una nueva comunidad de la gente. Cualquier hombre que depositase su confianza en Hitler podía contar con su protección, las clases medias asustadas, los obreros o los desempleados. Sus tópicos enérgicos iban dirigidos a todo el mundo. ¡Los gobiernos vienen y van! ¡La nación permanece! El gobierno republicano carecía de poder para detener la marea creciente de caos. Sus partidarios no estaban a la vista, dejando a la policía luchar las batallas gubernamentales contra los enemigos del Estado. Las tropas de asalto arrestadas en Berlín. Hitler sobre Alemania. Su meta estaba a la vista. Sus subordinados esperaban en el campo de aviación, Göring y el líder de las tropas de asalto, Ernst Röhm. La audiencia de Hitler ahora se contaba por cientos de miles. La gente no tenía ni idea de que el partido estaba en medio de una crisis mayor. Los nacionalsocialistas habían sido ignorados en las últimas elecciones, el liderazgo del partido estaba dividido y había problemas financieros. Para Hitler, este fue el mayor motivo para intensificar su campaña de difamación. ¿No hablan de los miles que cada año meten sus cabezas en las cocinas de gas? Todavía estaba decidido a traer la caída de la República. A nadie le dejó con la duda de ello. ¡Nuestro partido no crece de la nada! Pueden oprimirnos por todo lo que me preocupa, incluso matarnos, pero no nos rendiremos. En enero de 1933 la República estaba acabada. Todavía, toda la energía de Hitler y todos sus discursos incendiarios no habían calado lo suficiente en ellos como para llevarle al poder. Tomó la resignación de sus oponentes para conseguir lo que él quería. Cansados de las batallas sin fin, acabaron por derrumbarse. En la mañana del 30 de enero de 1933, Hitler acudió al Palacio Presidencial. Hindenburg le nombró canciller. Un poco más tarde de las 11, el nuevo Consejo de Ministros prestó juramento. Hitler fingió un comportamiento cortés.
Pero se reservó una mirada de odio para Hugenberg. Una palabra de disconformidad casi había arruinado todo en el último minuto. Demasiado tarde. 3 nazis se enfrentaron a 8 conservadores. Ellos contendrían a Hitler. Esa era, por lo menos, la idea. La tarde del 30 de enero, Hindenburg miró hacia abajo pensativo, mientras las columnas de camisas marrones desfilaban celebrando su victoria con una procesión de antorchas. Unas cuantas ventanas más lejos, Hitler dejó bien claro quién era el verdadero vencedor. Era su ejército e iba a ganar todo el poder para él. En apariencia no era más que un cambio de gobierno, pero todo el mundo sintió que solo era el preludio de la agitación total. 4 semanas más tarde, el Reichstag, el Parlamento alemán, era incendiado. Quienquiera que provocase el fuego, solo lograron saberlo los nazis. Esa misma noche comenzó una ola de arrestos. Los nacionalsocialistas se trabajaron afanosamente su camino hasta la cima. Lo llamaron incautación del poder. Sus tropas de asalto con camisa marrón provocaban una gran intimidación. En la víspera de las elecciones, Hitler fue a Kronenberg. Por primera vez, todas las emisoras de radio en Alemania fueron instruidas para emitir el discurso del canciller. El Führer hablará a toda la nación. Llegan de todas partes, viejos y jóvenes con entusiasmada anticipación por el hombre que les ha traído esperanza. Ovaciones ensordecedoras acompañaron al Führer. Todavía, a pesar de todo el esfuerzo y de toda la presión, los nacionalsocialistas solo obtuvieron el 43,9% de los votos. Pero sumado al voto conservador, era suficiente para otorgarles una mayoría ajustada. El 21 de marzo, el nuevo Parlamento alemán se reunió en Potsdam. Hitler había planeado una gran ceremonia de reconciliación nacional para intentar borrar el recuerdo de la violencia que había echado a perder sus primeras semanas en el poder. En el antiguo monumento conmemorativo prusiano, todas las diferencias tenían que ser enterradas. La presencia de Hindenburg, el anticuado World War Field Marshal, dieron a los procedimientos el aura de melancolía de algo perteneciente a una época pasada. Al mediodía, la asamblea se reunió en la iglesia Garrison, en la tumba de Federico el Grande, expulsado cuando los comunistas habían sido arrestados, tanto como los socialdemócratas. El gobierno de la recuperación nacional está resuelto a cumplir su cometido declarado. Esta visión tranquilizó a muchas mentes ansiosas, el nuevo canciller permaneciendo respetuosamente al lado del viejo Hindenburg. Los nuevos hombres estaban usurpando las viejas tradiciones. Hindenburg era un mero testaferro. Ignorando lo que estaba ocurriendo a su alrededor, representó la rendición a un pasado venerado. Solo aquellos que veneran el pasado de nuestra gente pueden planear su destino. Recordad mis palabras cuando echéis la vista atrás a los años que están por venir. Y ahora, 3 hurras por Alemania, nuestra querida patria.
Y entonces Hitler... ¡Chicos y chicas alemanes! ¡3 hurras por nuestro presidente! ¡Feldmarschall von Hindenburg! La comunidad de gente de Alemania se estaba convirtiendo en una realidad. El siguiente movimiento de Hitler fue proclamar el 1 de enero fiesta nacional con paga. Era algo por lo que habían luchado generaciones de trabajadores en vano. Ahora era suyo. Los alemanes no serán más gente avergonzada y degradada. No más debilidad ni falta de fe para la gente alemana. ¡No! Señor, una vez más, son fuertes en mente, en voluntad, en determinación y resistencia. Señor, nos agarramos rápido a ti. Bendice nuestra lucha, nuestra libertad, nuestra gente alemana, nuestra patria. La tarde finalizó con esperanzas de unidad. Tal y como pensaba Hitler, había abolido el conflicto de clases. El día siguiente trajo una vuelta a la violencia. Las tropas de asalto ocuparon las oficinas sindicales. No encontraron resistencia. Al final, todos aquellos que se oponían a Hitler se fueron sometiendo gradualmente o quedándose sin poder. Pronto Hitler fue capaz de convocar una asamblea de trabajadores. ¿Alguno de vosotros me culpáis de destruir los partidos marxistas? Pero amigos míos, también destruí a los otros. Comunidad de gente. Comunidad. Nadie podía retractarse. Todo el mundo era atraído a la línea del nuevo orden. Lo llamaron unificación sincronizada. Llegaron a todo el mundo. Incluso a la gente del campo. El 30 de enero, la suerte fue echada. No creo que los enemigos que se rieran entonces sigan riéndose hoy. De hecho, sus oponentes no tenían nada de lo que reírse ahora. Durante un tiempo, las SA saquearon los negocios judíos. Rabiaban por llegar más lejos, pero Hitler no se sentía todavía lo suficientemente fuerte como para desahogar su viejo odio por los judíos. El 10 de mayo de 1933, una hoguera prendió en todas las ciudades universitarias. Los estudiantes arrojaron a las llamas las obras de los autores prohibidos. En Berlín, Goebbels dio un discurso incendiario. Así que es bueno exorcizar el pasado con fuego esta medianoche. Los primeros judíos vieron lo que se avecinaba y abandonaron el país. En la primavera de 1933 se crearon los primeros campos de concentración. Nadie quería ver tales imágenes. Todo era demasiado embarazoso, demasiado vergonzoso, demasiado molesto. La miseria de las víctimas fue ahogada por canciones de regocijo vulgar. El terror detrás del alambre de espino fue cubierto por el brillo de la diversión y el folclore familiar. Todos formaban una gran familia feliz, o casi todos. Albert Einstein pronto dejó de pertenecer a ella.
igual que Thomas Mann. Muchos opinan que, después de todo, no se puede hacer una revolución sin que haya gente herida. Max Reinhardt tuvo que emigrar. Fritz Cornen también. Desesperado, Richard Tauber también se fue. No había sitio para ellos en la nueva cultura alemana. Ernst Lubitsch ya se había ido. Innumerables más le siguieron. Dejaron Alemania a su comunidad de gente y a su provincianismo. El cine alemán hizo lo que pudo para tapar la grieta. Otto Geddur se quedó. Nuestro movimiento procede de un tiempo en el que el deber y el sacrificio hicieron grande a una nación. Nuestro tiempo demanda deber y sacrificio. Ayudemos al invierno de Alemania. Y enseguida otros notables fueron enganchados. Los domingos era estofado obligatorio para todos. Momento de reunión de la comunidad de gente. Souvenirs de Hitler para el ojal se vendían allí a montones. Pero todavía había 5 millones de parados en Alemania. Hitler sabía que todo dependía de su mano en este tema. Y dentro de 6 años, la gigantesca reconstrucción de Alemania atestiguarán nuestra voluntad, el trabajo duro, el talento y la determinación. ¡Trabajadores alemanes! ¡A trabajar! Hubo una especie de movilización general. El trabajo empezó en la autopista. Cubrió el país a lo largo y a lo ancho, lanzando la batalla del trabajo. Inspiraba confianza y su confianza era contagiosa. Poniendo la primera piedra para la nueva Casa del Arte Alemán en Múnich. ¡Ya está puesta la primera piedra! Muchos proyectos datan de mucho después de su tiempo. Las autopistas, por ejemplo, que todavía hoy están unidas a su nombre. Este dinamismo realzó la popularidad del régimen. La gente sentía que esas cosas eran improvisadas. Pero Hitler no solo prometió trabajo y pan. La nación no se había recuperado nunca de la humillación impuesta por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Gracias a él, el orgullo nacional sería restaurado. ¡No seremos dictados! Alguien en Alemania tiene que hablar más fuerte y decir que queremos paz y que rechazamos la continua opresión. Pero el verano de 1933, Hitler casi había alcanzado su objetivo. La creciente confianza se mostraba en su comportamiento. La primera fase de su incautación del poder estaba completa. Pero un conflicto le llevaba ventaja. Hitler corría el peligro de ser capturado en el fuego cruzado entre los dos países que se oponían a las fuerzas armadas. La resistencia del Reino, la Fuerza de Defensa Nacional y las SA. Los 4 millones de tropas de asalto que Hitler había usado durante su ascenso al poder. El líder de las SA, Ernst Röhm, quería erradicar la resistencia del Reino, dejando sus tropas de asalto como la única fuerza armada, y quería organizar una verdadera revolución para apoderarse del poder por la fuerza. Su plan era minar el Estado desde dentro y en repetidas ocasiones tuvo que llamar a las SA al orden. ¡Ha empezado una nueva era!
y no somos meros espectadores. Nosotros la estamos determinando. Hitler estaba todavía indeciso, pero el sucesor de Röhm ya estaba justo detrás de él. Heinrich Himmler, jefe de las SS. Que una revolución tenga lugar en Alemania no tiene precedentes porque es disciplinada y sistemática. El ejército maneja las armas de la nación, pero vosotros debéis proporcionar la voluntad política para construir la nación alemana. Röhm no era un hombre fácil de mover. Era un inconformista, agresivo y déspota, aunque con cierta lealtad a su maestro. Durante un tiempo, Hitler intentó sobornar a Röhm, eligiéndole para condecorarle. A pesar de esto, el conflicto se intensificaba. Al final, Hitler recurrió a su probado doble juego. Acompañado por un guardia de las SS intimidante, apareció en una reunión de las SA. Pero el tono de su discurso fue curiosamente suplicante, casi emotivo. SA y SS, gracias por vuestra lealtad inquebrantable. Todo esto es vuestro trabajo. Sin vosotros, Alemania nunca hubiese podido salvarse. Vuestro coraje y perseverancia os otorga el derecho a consideraros los salvadores de vuestra gente. A finales de junio de 1934, Hitler atacó. Röhm y casi todas las figuras principales de las SA fueron asesinadas. Esta vez no había sido el Frente Rojo, ni los reaccionarios insultados en la canción de batalla de las tropas de asalto, sino sus propios compañeros. Los asesinatos conmocionaron y alarmaron al público. Pero a la vez la gente estaba agradecida a Hitler por haber acabado con la amenaza de la SA revolucionaria. Se convencieron de que el movimiento había alcanzado la mayoría de edad y se portaría bien de ese momento en adelante. Fue una ilusión que Hitler alimentó con cuidado. Un mes después, moría el presidente Hindenburg. En Tannenberg, la nación lloró a un hombre que había sido algo más que un testaferro durante algún tiempo. Sin embargo, había sido el último obstáculo en el camino de Hitler. Hitler había esperado impacientemente para este día. Ahora tenía todo el control. 2 días después, las Fuerzas Armadas se rendían. Juro ante Dios este juramento sagrado. Darle al líder de los alemanes, Adolf Hitler,
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, obediencia incondicional. Como consecuencia del asesinato de su viejo amigo Ron, jefe de la SA, Hitler exigió un juramento de lealtad por parte de las Fuerzas Armadas.